Bienvenidos y bienvenidas a Platicandito, con un espacio de entrevistas y análisis, voces de Nicaragua y el mundo. El pasado martes 23 de febrero, la Unidad Nacional Azul y Blanco oficializó a Félix Maradiaga como su precandidato presidencial. El día de hoy Félix está aquí con nosotros y nos da su opinión sobre distintos temas. ¿Se debe participar a cualquier costo en las elecciones de noviembre de este año? ¿Opina sobre el aborto terapéutico y derechos de las mujeres? ¿Cómo ve el panorama electoral? ¿De qué vive Félix en estas circunstancias? Eso lo estaremos abordando con nuestro invitado de hoy. Ahora está por verse cómo se avanzará en la coalición nacional y si eventualmente habrá un solo bloque con Alianza Ciudadana para la selección de candidatos únicos de la oposición. Bienvenido, Félix, a Platicandito. Muchas gracias, Félix, por estar aquí en Platicandito. Félix, vivís una situación singularísima. Sos precandidato presidencial, tenés tu actual domicilio como cárcel, estás haciendo campaña. ¿Cómo sobrellevas esta situación? Muchas gracias en primer lugar, Héctor, y a tu equipo por la oportunidad que me dan de conversar, de platicar con tantas personas que te siguen por las redes. Efectivamente no es una situación fácil, pero lo que nos motiva a despertarnos todos los días, Héctor, es cuando uno piensa en el dolor de los que más sufren, los que están en una posición mucho más difícil, los presos políticos, los exiliados, las madres y familiares de las personas que fueron asesinadas, y eso se ha convertido en un motor espiritual y emocional de nuestra lucha. Debo confesarte que no es fácil, porque además de esta casa por cárcel arbitraria que me han impuesto, me han suspendido el pasaporte y tengo ya más de un año no ver a la familia. Pero también tenemos que recordar que lo verdaderamente importante es que el país entero está secuestrado por una dictadura que a unas personas nos reprime de una forma distinta y a otras personas las reprime de una manera muchísimo más extrema. Pensemos, por ejemplo, en los campesinos en las montañas del norte de Nicaragua que han sufrido asesinatos extrajudiciales, los presos políticos que están siendo torturados, pero toda violación a los derechos humanos es una violación que debe ser señalada, como repito, a pesar de que son perpetradas por el régimen con distintos niveles de perversidad. Sin duda una situación muy difícil. La dictadura te mantiene encerrado y en estas circunstancias, ¿de qué vive Félix Maradiaga? Bueno, afortunadamente yo empecé hace muchos años una serie de negocios, algunos de los cuales es información pública, ha sido documentado por los medios de comunicación, fueron expropiados por el régimen, particularmente mi empresa de estudios ambientales, mi empresa de estudios de parámetros ambientales con una serie de estaciones meteorológicas, que es básicamente lo que yo venía haciendo dentro de Nicaragua en mi calidad de ingeniero en energía renovable. Pero el otro componente del negocio, que es la consultoría estratégica internacional, esa afortunadamente continúa operando. Tenemos operaciones en países como Ecuador, Brasil, Colombia, una operación más pequeña en el Perú, una operación más pequeña en Panamá. Soy socio de una firma consultora en planificación estratégica y estudios políticos económicos con especialidad en temas ambientales. Además de eso, soy inversionista en algunos negocios vinculados a la tecnología. No los puedo mencionar por razones de obvias, ¿verdad? Acá, pero es información que también está disponible en los registros comerciales del país. En resumen, Héctor, la vida me ha permitido a lo largo de más de 20 años de carrera profesional de construir un modesto patrimonio personal que ahora me permite dedicarme de lleno a servir a Nicaragua. Antes de haberme dedicado a la consultoría estratégica, fui durante algún tiempo ejecutivo de algunas corporaciones centroamericanas, particularmente aquellas vinculadas a los temas de remesas, agronegocios, y además de eso, socio fundador de Pioneer Capital Partners, que es una empresa de inversión de capital de riesgo. Mi vida es un libro abierto, toda esta información es pública y gracias por hacer la pregunta, porque la transparencia sobre nuestro patrimonio es fundamental. Hasta el momento no hay señales de que Ortega vaya a aplicar reformas electorales demandas en el plazo que dio la OEA. La represión se mantiene y la unidad azul y blanco, así como la coalición nacional, insisten en el camino electoral. ¿Por qué? ¿Se debe ir a cualquier costo?
no, bajo ningún punto. La Unidad Nacional, que es la única organización por la que puedo hablar en mi calidad de candidato presidencial de la unidad, ha dicho muy claramente de que tenemos una serie de exigencias fundamentales, no solo de reforma electoral, sino de condiciones habilitantes, entre las que se incluye como elemento fundamental la libertad de los presos políticos. Lo que la Unidad Nacional ha dicho es que nosotros no podemos renunciar a nuestra demanda de elecciones libres, de la misma manera que estamos exigiendo otro tipo de garantías constitucionales, otro tipo de libertades. El régimen quisiera que muy tempranamente dijéramos ya de que renunciamos a nuestro derecho de ir a las elecciones. Nosotros estamos exigiendo elecciones libres. Esto es consecuente con la resolución de la Organización de Estados Americanos, que establece como una demanda en el marco de la Carta Democrática las reformas electorales que se tendrán que dar en mayo. La Unidad Nacional hará en su momento, con su Asamblea Ciudadana, una evaluación de esas condiciones electorales para definitivamente dar el banderazo de competir. Sin embargo, lo que hemos dicho es lo siguiente: demanda de reformas electorales y libertad de presos políticos, en primer lugar. Segundo lugar, de que tenemos que tener unidad plena frente a la dictadura, que en una dispersión política no tendríamos el éxito que el país necesita para poder darle oportunidades sobre todo a las personas más vulnerables. Y en tercer lugar, de que la candidatura única debe surgir de un proceso participativo y democrático. Es decir, que hay varios pasos que todavía tenemos que tomar antes de mayo. Mi propuesta es que tengamos una candidatura única a más tardar el 18 o 19 de abril de este año. ¿Cómo concebís esa unidad? ¿Alrededor de qué, Félix? Nosotros no estamos proponiendo una unidad alrededor de siglas o alrededor de personas, sino alrededor de un plan de nación. Vamos a agotar todos los mecanismos necesarios para que los otros colegas de las otras expresiones de oposición acepten sentarse a la mesa y poder concretar una alianza política, una alianza electoral, un acuerdo político que al país le dé esperanza frente a la situación de desempleo, frente a la situación de represión que ha impuesto la dictadura. Félix, el ejército y la policía son dos instituciones que han sido absolutamente desnaturalizadas por el orteguismo. La policía se ha convertido en el principal instrumento de represión y el ejército, pues evidentemente, cada día se conocen más y más datos de cómo ha estado involucrado en toda esta agresión del Estado de Nicaragua, del orteguismo contra el pueblo nicaragüense. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué hacer con el ejército? ¿Qué hacer con la policía? Nosotros tenemos 20 puntos de la Unidad Nacional, que son los 20 puntos de consenso de la Asamblea de la Unidad. En estos 20 puntos se incluye como una parte fundamental la reconversión de la policía y el ejército, que quiere decir esencialmente en la reestructuración desde sus raíces de estas instituciones que han violentado la Constitución, particularmente su título 5, que establece que las Fuerzas Armadas y policiales deberían ser apolíticas y no deliberantes. Sin embargo, yo quisiera ir más allá y quiero hacer una diferencia porque obviamente esto no es un punto de consenso, pero yo me caracterizo por decir las cosas por su nombre. Yo creo que tenemos un ejército moldeado al estilo de la Guerra Fría, un ejército que no solamente está al servicio de una familia, sino que además de ello, estructural y estratégicamente no está diseñado para responder a las demandas del cambio climático, de los desastres naturales, de las necesidades de resguardo del enorme patrimonio marítimo que le fue dado justamente a Nicaragua cuando ganamos los juicios de La Haya. Nicaragua necesita una fuerza de seguridad radicalmente distinta. Yo soy abolicionista, lo digo claramente, porque creo que deberíamos tener, por ejemplo, una gendarmería o una fuerza de seguridad con capacidades de búsqueda, salvamento y rescate, con mayor capacidad marítima y de guardafrontera, con cero vinculación político-partidaria. Y en el caso de la policía, la situación es todavía más extrema, porque la policía sí está, digamos, en una posición que, en mi opinión, no es salvable. En el caso del ejército, creo de que hay posibilidades de una reconversión, como lo establece la propuesta de los 20 puntos de la unidad, como lo establece el plan de gobierno democrático que fue presentado por la coalición. Pero en el caso de la policía, creo que es una policía sancionada al servicio de una familia y que debe ser planteada total y radicalmente. Necesitamos una nueva policía. En un debate televisado, vos te declarabas junto a otros candidatos pro vida.
pero a la vez defendés los derechos de las mujeres adquiridos que han sido arrebatados por Ortega, por ejemplo, con el tema del aborto terapéutico. ¿Cuál es tu posición en relación al aborto terapéutico y cuáles son tus propuestas sobre el tema de la violencia de género y los femicidios que cada día son una preocupación a nivel nacional? Mi posición es la misma que he tenido antes, una posición que se basa en los siguientes puntos. En primer lugar, una defensa del Estado laico, porque considero que es vergonzoso que se quiera hacer política con un tema tan sensible y que se quiera hacer política sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, tengo derecho como creyente de ser muy transparente y explicar mi posición personal con respecto a esos temas como católico, lo he dicho claramente, pero lamento que a la hora de dar esa explicación se pierde la segunda parte del argumento que hemos dicho en todo momento y que establece los 20 puntos de la unidad nacional. Lo que yo pienso a nivel personal es secundario. La unidad nacional, de forma colegiada, ha dicho que hay ciertos temas que solo se pueden discutir en democracia. En dictadura no podemos discutir estos temas. Estos temas requieren de instituciones democráticas sólidas. Entonces yo no puedo venir aquí a sostener posiciones personales individuales porque soy el candidato de una organización plural. Y esa organización plural ha establecido 20 puntos de la unidad. Lo que dije en ese debate, y que lo voy a repetir hoy, es que dentro de la unidad nacional hay organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres que van a continuar defendiendo la plena igualdad entre mujeres y hombres y los derechos humanos de las mujeres. Félix, la Constitución Política de Nicaragua establece que es un Estado laico. Sin embargo, en el discurso de todos los precandidatos se identifica un marcado peso religioso, incluso en el tuyo. ¿Cómo explicas las aspiraciones de un creyente que aspira a dirigir un Estado laico que ha sido mermado en esa condición, su laicidad? ¿Hay contradicción? Yo no puedo hablar por los otros candidatos, no puedo hablar por ellos, pero te voy a hablar de mi caso. En mi caso he sido transparente en el sentido de tener una gran confianza en que la espiritualidad de los seres humanos, en que el humanismo, en que el mensaje específicamente de Cristo para la tierra es un mensaje que en primer lugar es personal, en primer lugar es íntimo, pero se debe reflejar en nuestro comportamiento de vida. En mi caso, después de haber vivido la confiscación que viví en los años 80, de haber vivido el asesinato de varios de mis familiares durante la guerra, de haber vivido el hecho de ser indocumentado de los 12 años de edad, atravesando fronteras, yo personalmente creo de que estoy aquí gracias a un milagro. Yo soy una excepción estadística, Héctor. ¿Quién iba a decir que un nieto de campesinos que no fueron a la escuela, que el hijo de una maestra de escuela hoy estaría en tu programa hablando en su calidad de candidato presidencial? Yo siento que mi vida es un milagro y que la oportunidad de estar aquí es un milagro. Y como un testimonio de mi fe, yo veo la solidaridad, el amor, la fraternidad, aquellos que más sufren, mi compromiso con los pobres, la opción por crecer con los pobres nace de mi fe, Héctor. Y eso no es una contradicción con el tema del Estado laico, porque las políticas públicas se basan precisamente sobre el bien común, en donde no tenemos que ver si hay creyentes o no creyentes, pero así como a ciertos seres humanos es la ideología política la que los impulsa, a otros seres humanos desafortunadamente es el interés del capital y del dinero. A mí me impulsa la espiritualidad, que es el amor al prójimo y la confianza en que Nicaragua es un país bendecido por Dios, extraordinario, maravilloso, que no es pobre, sino es empobrecido, y es ese amor a Nicaragua la fuerza que me motiva a despertarme cada día y tratar de ser un mejor ser humano. Por esa razón, Héctor, no veo una contradicción entre una cosa y la otra. La parte religiosa, ese es un tema íntimo que no deberá tener ninguna interferencia con mi toma de decisión. Félix, ayer 25 de febrero se cumplieron 31 años de la derrota electoral de Ortega frente a doña Violeta Barrios de Chamorro en 1990. ¿Qué recordás de esa fecha? En tu opinión, ¿cuáles son las lecciones que dejó esa experiencia? Recuerdo como si fuera ayer que un 25 de febrero de 1990 estaba yo en la banda infantil a la que pertenecía, la banda de la escuela Ponce de León, donde yo tocaba un instrumento musical, y que la profesora Compton me anunció de que había un cambio de gobierno en Nicaragua. En ese momento era muy difícil comunicarse con la familia. Yo estaba viviendo con una familia adoptiva
y recuerdo que tomó muchas horas comunicarme con mi familia en Nicaragua y escuchar los llantos de mi madre en la distancia en Nicaragua, y me dijo: hijo, puedes regresar. Pocos meses después yo regresé a Nicaragua, encontré una Nicaragua económicamente destruida, pero con un país lleno de voluntad de reconciliarse y de poder salir adelante. Recuerdo precisamente las lágrimas, y debo decirlo con toda claridad, de algunos amigos y familiares vinculados a la resistencia, y también recuerdo las lágrimas de algunos amigos cercanos al sandinismo, que había, digamos, lágrimas de felicidad y desconsuelo por otro lado. Pero el recuerdo más lindo que tengo es a los chavalos, hijos de familias sandinistas, y a los chavalos, hijos de familias de la contra, jugando béisbol en el Parque Elías Alonso en Matagalpa, reconciliándonos, jugando pelota con bola de calcetín. Y esa para mí era el inicio de la nueva Nicaragua, una Nicaragua en donde las nuevas generaciones se empezaron a reconciliar. Y por eso lamento que Daniel Ortega regresó al poder para abrir viejas heridas, y aún con todos los errores que habían, Héctor, el país venía reconciliándose. Y durante 16 años de democracia imperfecta veníamos construyendo una capacidad de diálogo entre los nicaragüenses. Por esa razón yo creo de que el ejemplo de 1990 es que si los nicaragüenses nos unimos, podemos construir y potenciar un proyecto nacional que no sea ni de izquierda ni de derecha, sino un proyecto fundamentado sobre las ideas de la democracia y los derechos humanos como piedra angular de la transición. Hay una desesperanza entre la ciudadanía de que estamos estancados, de que no ven futuro. ¿Qué mensaje le mandas a esta gente? Que hay una batalla que no podemos perder, que es la batalla de la esperanza. No podemos declinar nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra confianza en que hay luz al final del túnel, sobre todo por la memoria de los que fueron asesinados, por el compromiso, por el retorno seguro de los exiliados, que pensemos en las personas que están sufriendo desempleo, las personas afectadas por el COVID-19. La dictadura quiere que nos cansemos. La dictadura ha establecido una serie de trampas para que creamos que no es posible, pero Nicaragua tiene fe y tiene esperanza. Nosotros merecemos un país que puede crecer, un país que puede tener realmente un futuro distinto. Entonces yo creo de que en este momento lo fundamental es no perder la esperanza. Muchas gracias, Félix, por tus declaraciones aquí en Platicandito, y muchos éxitos en esta batalla de una larga jornada que todavía continúa. Bueno, esto ha sido todo por hoy en Platicandito. ¿Qué piensan, qué opinan de lo que nos acaba de decir Félix Maradiaga? Envíennos sus comentarios. Nos vemos el próximo viernes y acuérdense siempre de compartir en sus redes sociales.